Hola, ¿cómo están? Esto es Voz Soberana y bueno, vamos a hacer el programa que les tenía prometido eh, respecto a al análisis de la película Duna. Vamos a hacer un análisis de la película, ¿no es cierto?, de Villanueve y del escritor del libro Duna, Herbert, ¿ya? Va a ser un análisis político, espiritual y también de vanguardia, porque eso es lo que nos convoca hoy día para hacer este programa. Y nada, o sea, esperemos que este programa le vaya bien, que logremos captar otro tipo de audiencia, así que si he logrado captar otra audiencia, desde ya les doy la bienvenida al canal y nada, o sea, coméntenme si les gusta este programa, si les gusta esta clase de temáticas que vamos a tratar, que es un poco más análisis de película. Y nada, quiero partir con esta película porque para mí Duna, en función de los intereses políticos que tenemos nosotros como sector de derecha, es por lejos la película de este decenio, ¿ya? Eh, y nada, o sea, básicamente esta película, estas dos, estas dos películas que hicieron, ¿no es cierto? La uno y la 2, que básicamente todas basadas en un libro de Villanueve, y el libro, por lo tanto, de Herbert, se convierte, se convierte finalmente en el Starship Trooper de este decenio, ¿ya? Porque ambas películas, Starship Trooper y Duna, son películas que satirizan un régimen político de un libro que a su vez satiriza un régimen político. Y al igual que a Starship Trooper, yo tengo la sensación, por lo que veo, digamos, cuando fui a ver la película, ahora la 2, con el público que había ahí en la audiencia, y con el fenómeno que tenemos que ir causando en el tiempo, básicamente tenemos que conseguir que Duna 2 sea un tiro por la culata para Villanueva, o sea, para Villanueve, perdón. Necesitamos conseguir que sea un tiro de la culata, como fue un tiro por la culata para el productor y el director de Starship Trooper, la película Starship Trooper. Eh, Porque todos sabemos que Starship Trooper, digamos, el mundo que nos muestra finalmente queda como legitimado y hoy día lo usamos en varios memes como una herramienta y un insumo de propaganda de derecha. Y bueno, en Dune, la monarquía feudal teocéntrica queda romantizada, como también en Starship Trooper, la estratocracia ciudadana, que es el régimen político real que hay en esta película y en esa novela, queda también romantizado, ¿ya? Y aquí voy a levantar un concepto que lo ha tratado Dr. Game en varios otros canales de YouTube, creo que empezando La Nación y en Chileno Anónimo, que es el tema del arqueofuturismo. Les voy a mostrar la imagen, estas imágenes que capturé de tanto la 1, ¿no es cierto? Y acá está la 2. Son imágenes que para mí son muy poderosas porque encapsulan súper bien el componente arqueofuturista presente tanto en el libro como en las películas de Dune. Las anteriores, la que hizo también ¿cómo se llama? Que a mí me carga, David Lynch, eh, el director, ¿no es cierto?, como la de Villanueva. Pero bueno, no me quiero ir para allá, no quiero divagar con eso. Básicamente, estas imágenes encapsulan muy bien, respecto a la película, el concepto arqueofuturista, ¿ya? O sea, en la primera imagen que les estoy mostrando de Duna 1, ven ahí, digamos, una ceremonia marcial, militar, donde le están entregando, y aquí empieza el spoiler alert, porque vamos a comentar la película, la 1 y la 2. Así que los que no han visto la 1 y la 2 y no quieren spoiler, no vean este programa, vean las dos películas y después vienen a ver este programa para que entiendan a dónde quiero ir, a dónde los quiero llevar. Pero bueno, en esta escena, la primera que ven arriba es una ceremonia marcial militar, donde se muestra básicamente, en síntesis, una monarquía, una familia y el orden natural. O sea, eso es lo que se está haciendo presente en esa imagen. En la escena de abajo es mi escena favorita. Yo cuando vi esa escena en la primera película, me hizo clic todo. Y dije, sí, esta película es un manifiesto arqueofuturista que tenemos que utilizar como insumo, ¿ya? O sea, me quedó clarísimo.
que es la escena en la que llegan a Arrakis y empiezan a sonar las gaitas y suena, digamos, el himno de la casa de Atreides, que es una melodía preciosa compuesta por Hans Zimmer. Y no solamente salen las gaitas, en una escena anterior, se me olvidan los nombres de los personajes, Gunray creo que se llama, claro, Newt Gunray. No, pues Newt, Newt Gunray es el de Star Wars. Eh, así que fallé. Claro, el personaje es Gurney, Gurney, perdón, me equivoqué, Gurney. Eh, sí, es Gurney el personaje. Ya, en esa escena, cuando están aterrizando en Arrakis, él está leyendo la Biblia, básicamente. O sea, eso es lo que se ve, ¿ya? Que bueno, en este mundo del 10.000 después de Cristo, están leyendo la Orange Catholic Bible, ¿no es cierto? La Biblia naranja católica. Eso es lo que está leyendo. Pero está leyendo la Biblia. Y en la escena de más abajo, ese es un ritual que están haciendo, en el fondo es como una misa, me da retorcida porque son los Sardaukar, pero hay un componente religioso muy, muy fuerte. Entonces, en la escena más abajo de la primera película que les estoy mostrando, hay un componente religioso total. En la escena de entre medio, ahí cuando están llegando a Arrakis, hay una escena que es muy demostrar lo antiguo para el año 10.000, ¿no es cierto? Que es la gaita ha sobrevivido más de 10.000 años, de hecho, me atrevería a decir 12.000 años, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo ahí, la presencia de la Biblia. Entonces hay como un planteamiento de las tradiciones que se han conservado, que se han mantenido y que han superado el tiempo a las tradiciones de la época actual, contemporánea, digamos, a la posmodernidad de la modernidad. O sea, básicamente no hay nada moderno y nada posmoderno en esa escena. La posmodernidad y la modernidad han sido absolutamente abatidas en este futuro muy futuro. Y lo clásico, digamos, lo anterior, lo antiguo, lo arqueo, está. ¿Ya? Bueno, y en la escena más arriba, básicamente es una reivindicación de la marcialidad, de lo militar, ¿no es cierto? Eh, de, de, pero desde un punto de vista del orden natural. Entonces, hay orden natural, familia, hay fe, hay religión y hay tradición en esas tres escenas. Y en las otras, que no son menos importantes, que son de Duna 2, la escena de arriba tenemos una parada militar que le están haciendo al villano principal, a Feyd-Rautha, ¿no es cierto? En el planeta Heidi Prime, que muestra un poco también desde el lado malo, desde la antítesis, el militarismo, digamos, y es como la versión retorcida. De hecho, yo creo que esta escena, del fondo, poner una especie de como de sol negro, que lo que hace decolora el paisaje, porque eso es lo que produce el sol de Heidi Prime. Y eso explica mucho respecto a la psiquis de los Harkonnen. Maestra la visión de Villanueva, pero yo creo que de Villanueva, pero lo que yo creo que hay detrás es una especie de exageración de la lista de Schindler, ¿no es cierto? De mostrarnos eso oscuro, eso triste, los elementos malvados que nos muestra respecto a esa época, a ese contexto y a ese régimen. La lista de Schindler acá lo lleva a un extremo, porque es un blanco y negro o un gris mucho más blanco y negro y gris de lo que puede ser la lista de Schindler. Entonces también juega con eso Villanueva, perdón. Y la escena de más abajo es un mitin religioso militar que se está haciendo para iniciar una guerra santa en la película Dune 2. Así que también espectacular. Y la escena esa, la que no le he comentado, donde se ve ese líquido azul, esa es el agua de vida. Que aquí yo creo que a Hollywood le salió, o sea, de Yapa cometieron un error garrafal. Bueno, el agua de vida es azul en el libro, ¿ya? Y escuchen bien el concepto, agua de vida.
azul, o celeste, mejor dicho, un azul celestino. Y adicionalmente, en esa escena se hace una reivindicación pro vida, porque la hija que está en el vientre de Jessica, que es la mamá de Paul, la Bene Gesserit, al tomar el agua de vida, no es que le despierte, le potencia la conciencia de sí misma a su hija que está en su vientre. Por lo tanto, nos están planteando esta película y el libro que hay una conciencia que es potenciada, porque lo que hace el melange, ¿no es cierto? La sustancia, la especia que se produce en el planeta Arrakis, junto con el agua de vida, que también se produce, que es como un concentrado de esa especia, lo que produce es una amplificación de la conciencia. Eso es lo que hace esa, entre comillas, como droga o sustancia alquímica que hay en este universo. Entonces produce una ampliación de conciencia a toda forma de vida, o la forma de vida que la consumen. Entonces, no es que cree conciencia, amplifica la conciencia. Y lo que están haciendo en esta escena es espectacular, porque el fondo es una consigna pro vida que la hija de Jessica está viva y es un ser humano, es una consigna pro vida a morir, y más encima el líquido es celeste. Entonces, es espectacular. Bueno, me quedé mucho en esta escena y quiero que vayamos entonces a analizar los componentes, o sea, primero hagamos una presentación un poco más formal de lo que es arqueofuturismo. No puedo traer al Dr. Game, espero traerlo en algún minuto al canal en caso de que a ustedes, o sea, en caso que ustedes quieran que ahondemos en el arqueofuturismo, porque él es un experto, yo no, yo soy un entusiasta del arqueofuturismo. Podemos invitar a Dr. Game, a Guillermo Sepúlveda, lo podemos invitar al canal para que nos haga, para que nos ilustre de mejor manera el arqueofuturismo, ¿ya? Pero yo les voy a hacer un resumen, ¿ya? Básicamente, básicamente el concepto de arqueofuturismo es un concepto que acuña Fayet, el autor del arqueofuturismo, en 1998, y este concepto se refiere a la reconciliación de la tecnociencia con los valores arcaicos, o sea, con los valores que no son canon actualmente. Este sostiene que el término arcaico debe entenderse en su griego antiguo, que quiere decir original, ¿no es cierto? Es decir, como el fundamento o el principio, no como un apego ciego simplemente al pasado, sino un apego a los principios. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hace Dune. El principio de la monarquía, el principio de la lealtad familiar, el principio de la fe, el principio de la vida que le sale de Provida, que le sale de Yapai, los principios del orden antiguo y el orden natural que se expresan en esta película, ¿ya? Y esto, digamos, es clave para entender lo que verdaderamente, o sea, este resumen que les acabo de hacer de arqueofuturismo es clave para entender que lo que estamos haciendo, estamos subordinando al futuro a pensarse, a que pensemos el futuro, que eso es lo importante. Dune nos hace pensar el futuro, que nos hace pensar el futuro anclado en la tradición y en los principios, ¿ya? Según Faye, los antimodernos y los contrarrevolucionarios son en realidad construcciones especulares de la modernidad, que comparten la misma concepción lineal sesgada del tiempo, ¿ok? Y esto él lo define definiendo sus teorías como no modernas, ¿ya? Básicamente eso es lo que hacemos los antimodernos y los contrarrevolucionarios, es decir, nuestras teorías no son modernas. En este sentido, Faye se vio influenciado por el concepto del eterno retorno de Nietzsche y por los trabajos sociológicos posmodernos de Michel Maffesoli. Y precisamente, como hoy día vivimos en la sociedad líquida posmoderna,
nosotros podemos agarrar una película como Starship Trooper e invertirle todo el significado que le querían dar estos apologistas de la modernidad, como es el caso del escritor de Duna, Herbert, y el escritor de Starship Trooper y los directores de ambas películas, ¿ya? Y lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Y es lo que yo estoy haciendo en este programa, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la contraposición al arqueofuturismo? Bueno, la contraposición al arqueofuturismo, y ahí tiene unas clases magistrales que ha hecho Alexis en su canal RCT respecto al enemigo acérrimo del arqueofuturismo, que es el cosmismo. El cosmismo es comunismo, pero es el comunismo pensando el futuro. Y el arqueofuturismo se alza, digamos, como la acción contrarrevolucionaria al cosmismo. Por eso es súper importante. Star Wars tiene mucho cosmismo, ¿ya? Y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros al, por ejemplo, afirmar memes como The Empire did nothing wrong, es básicamente llevarle la contra al ideal cosmista que se centra en el presente para proyectar el futuro, reivindicando el régimen que buscan ellos desacreditar, que es el régimen monárquico o imperial, a través de, digamos, decantar todo el mal en el imperio galáctico, ¿ok? Pero bueno, entendamos mejor la naturaleza del cosmismo. La naturaleza del cosmismo, en grosso resumen, vayan a los programas de RCT que les acabo de recomendar, pero lo que hace el cosmismo ocupa los valores cánones de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel político, la democracia, a nivel social, el liberalismo progre, a nivel económico, el capitalismo tardío o el socioliberalismo, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace el cosmismo ocupa los valores cánones de hoy, que son postcomunistas, para proyectar el futuro. Y lo que terminan haciendo, nos terminan pintando un futuro bajo el régimen que hoy día nos oprime, este régimen globalista, postcomunista. El futuro va a ser, como lo dice Star Trek, que es el pináculo del cosmismo en la ciencia ficción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Star Trek? La federación, esta especie de Naciones Unidas intergalácticas que como lograron resolverle todos los problemas a la humanidad, lo que se dedican ahora es a extender el espacio vital de la federación por toda la galaxia para que más sociedades, para que más especies se integren a al régimen final, ¿no es cierto?, al estadio final de la conciencia inteligente en la galaxia, que es esta federación postcomunista absolutamente socialista, que es Star Trek. Entonces, lo que hace Star Trek ocupa los valores de la época para proyectar el futuro. ¿Cuál es la naturaleza del arqueofuturismo, en resumen? Es ocupar los valores y los valores del pasado y el pasado para proyectar el futuro. Entonces, comparen Star Trek con Dune. Se van a dar cuenta que estamos hablando de futuros absolutamente divergentes. Por un lado, un futuro, el de Dune, que nos muestra la humanidad en el 10.000 después de Cristo, absolutamente anclada en valores que no son los contemporáneos, los actuales, que no son los del pasado, versus Star Trek, que nos plantea el futuro con los valores actuales. ¿Ok? Y eso es una actividad propagandística, porque quien controla hoy día el pensamiento occidental, todos sabemos que es el progresismo globalista, y de ahí que toda la ciencia ficción se intenta ir anclando en eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay determinadas películas que en un esfuerzo por hacer una crítica a un futuro distinto, terminan saliéndole todo mal. Una de esas es Starship Trooper y otra importante es Dune. Warhammer 40K también es un poco lo mismo, pero ahí son mucho más drásticos en intentar mostrarnos lo malo, lo tiránico que es una monarquía con un dios emperador. Y lo que tenemos que nosotros hacer es el mismo ejercicio que yo también hago con Warhammer, que es darlo vuelta, y convertirlo, digamos, en algo deseable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el uso político? Bueno, ya les he dado varias pistas. ¿Cuál es el uso político que debemos darle al arqueofuturismo y por lo tanto también a Dune como película? Bueno, reivindicar el mundo que nos están mostrando, que es un mundo mejor. Como dice Starship Trooper, un mundo que funciona. A world that works, ¿no es cierto? Que es la propaganda que hace ahí mismo el mismo régimen
de Estratocracia Ciudadana que está en esta película. Si quieren, podemos en otro programa, y pónganme ahí los comentarios si les interesa, que hablemos de Starship Trooper y hagamos un análisis similar respecto a lo que es la estratocracia ciudadana y el régimen que nos plantea. Podemos hacerlo si es que ustedes quieren, ¿ya? Pero necesito que me lo comenten, que les interesa que hagamos el mismo análisis que hicimos ahora con Doom, pero que lo hagamos con Starship Trooper. Bueno, analicemos más componentes de Dune para el fondo poder hacer que nos calce que es efectivamente una novela y una película arqueofuturista, ¿ya? Pese a que no busca hacerlo, incluso busca lo contrario, pero termina siendo arqueofuturista. Bueno, estamos en el año 10.191 en la primera película, ¿no es cierto? Y al comienzo del libro, después de Cristo, ¿ya? O sea, estamos muy, muy al futuro. Y de hecho, cuando uno empieza a leer el lore, uno se da cuenta que el Leto Atreides, que es el papá de Paul, habla francés y habla inglés, pero habla francés y habla inglés como algunos en el mundo, en Occidente, gente muy culta, habla latín, porque el inglés y el francés son lenguas muertas. Entonces, empiezan a jugar con esos elementos que son súper entretenidos porque nos empiezan a generar como que nos empiezan a generar ese juego de Roma, ya muy, 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 muy por debajo, pero empiezan a jugar con ese elemento de Roma y te lo están mostrando ahí, con ese tema, pero estamos hablando del lore, eso no lo vemos en la película. En la película vemos que cuando leen o cuando hablan, en fondo, la película está en inglés, pero en verdad están hablando otro idioma, que es el que están ahí, las letras y esas como runas que aparecen en algunas escenas cuando están leyendo un libro o cuando están viendo las tumbas, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay elementos estéticos que nos muestran el tema del arqueofuturismo. Nosotros, por ejemplo, la corrida de toros. En el año 10.000 y tanto, la agenda progre no ha logrado eliminar las corridas de toro en el universo conocido, ¿no es cierto? Que el universo conocido, adicionalmente en el lore, esta es un libro que es muy exacto respecto a la realidad del ser humano en una expansión en la inmensidad del espacio, porque el universo conocido no alcanza ni a ser un 0,01% de la galaxia, o sea, es un espacio muy pequeño, y cuando uno ve las estrellas donde está ubicada Heidi Prime está ubicada en Oppuccini, Oppiuchi, perdón. ¿Dónde está ubicado Caladan? Caladan está ubicado en una estrella tipo G que está muy cercana a nuestro sistema solar, y se me olvidó cuál era el sistema, busquémoslo. En Delta Pavonis, está en Delta Pavonis, de manera que están, digamos, en estrellas que están muy cercanas. Entonces, el universo conocido es un espacio, el Landsrat, es un espacio no muy grande. Dentro del contexto de la galaxia es inmenso porque son más de 1.000 sistemas que controla el emperador y las casas y las casas de nobles de la humanidad. Entonces, bueno, se dan cuenta bueno, esto en sí es bastante entretenido porque nos muestra el concepto de la expansión, de la búsqueda de espacio vital, que es una idea que encuentra su raíz gran vez en el nacionalismo previo, ustedes saben a quién, es previo, ¿ya? Pero está esa idea y también está la idea vitalista, que de ahí se las voy a comentar más en un rato más. Pero están estos elementos en el libro, están presentes en los libros, no en la película, pero están presentes en los libros. Están estos elementos estéticos como la corrida de toros. El abuelo de Paul, el papá de Leto Atreides, practicaba corrida, era un toreador, ¿ya? Y murió haciendo eso, siendo un toreador. Era un noble que le gustaba hacer de toreador, pero no era cualquier tipo de toros, eran los toros de no sé cuál planeta, que eran unos toros hipergigantes, era como una especie entre transición entre toro y hipopótamo, era una cuestión así gigantesca. Bueno, están los elementos como las gaitas, están las marchas, la ropa, los uniformes, ¿no es cierto? Están todos esos elementos que nos muestran un futuro
con elementos que no son propios de la actualidad, que no son propios de lo contemporáneo, de lo moderno y lo posmoderno, sino de lo previo, del antiguo régimen. Están esos elementos ya planteados a nivel estético, y en ese sentido, estéticamente ya es arqueofuturista Duna 1 y Duna 2. Bueno, después hay elementos que ya no son tan estéticos, que empiezan a ser más simbólicos, como la monarquía feudal teocéntrica y el orden natural familiar, que es de naturaleza cristiana, fundamentalmente cristiana. Entonces, hay una serie de elementos de la película que generan consignas de derecha que tenemos que utilizar, que son arqueofuturistas. Por ejemplo, el análisis de Paulo Atreides. Bueno, en Duna 2, él hace este mensaje que finalmente él es el Mesías, y hace una locución a Dios, entre comillas, porque él dice que la mano de Dios va a estar como su testigo, que en el fondo, jurando por la mano de Dios como su testigo, él reafirma que es el Lisan ad Gaib, ¿no es cierto? La voz la voz de más allá, y que los va a llevar al paraíso. En este mensaje y en el desarrollo del personaje queda muy claro que Paul es una figura crística, ¿ya? Paul es una figura crística que obviamente el autor del libro lo intenta llevar por el lado de la crítica al cristianismo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la reivindicación de Paulo Atreides para hacer una reivindicación del cristianismo. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y que básicamente Paulo Atreides did nothing wrong, ¿cierto? Paulo Atreides no hizo nada mal, hizo todo bien. Entonces, es bien interesante esto porque a Paul no le quieren dar la posibilidad de ser un Fremen, perdón, porque él no es de ellos. Y es muy similar en ese sentido al tema de Cristo, que Cristo era de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví, que la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. Entonces está ese elemento ahí presente respecto a la figura de Paul. Bueno, la credibilidad desde una perspectiva también arqueofuturista, pero la credibilidad del personaje de Paulo Atreides es muy alta. No es como pasa en muchas películas trilladas que hacen hoy día ciencia ficción, que al cabro le pasan una metralleta y sabe disparar. No, la credibilidad del personaje es alta porque él fue criado como un aristócrata de premoderno, ni siquiera del despotismo ilustrado, previo al despotismo ilustrado, un aristócrata feudal, y encarna el ideal de la verdadera élite. ¿Cuál es una verdadera élite que en este canal nosotros siempre defendemos a la verdadera élite? Un verdadero aristócrata es una persona que es culta, que es guerrera y que tiene fe. Eso resume a un verdadero aristócrata. Entonces, por eso la elite chilena son puros picantes y yo siempre los trato de rotos con plata, porque no son aristócratas, no tienen fe, no son cultos y son unos cobardes. Pero Pablo Atreides aquí es todo lo contrario, es eso, pero no es eso porque, ¡puf!, pasó que es. No pasa que es. Recibe entrenamiento, recibe el entrenamiento militar de los dos mejores guerreros del universo conocido. ¿No es cierto? Que es Gurney, y se volvió el nombre del otro, Duncan, perdón, Duncan Idaho. ¿Ya? Entonces, él recibe formación militar, él recibe desde que nació, recibe formación para prepararse para ser rey, tiene que ser culto. Entonces, conoce a Arrakis de memoria, o sea, conoce varios temas de su familia, no todo de Arrakis, pero conoce varias cosas de la cultura Fremen, lo conoce bien, ¿ya? Entonces, es una persona que es culta y guerrera. Le falta el componente de fe, pero bueno, la madre en la película de alguna manera lo suple. Entonces, en el elemento de la figura de Paulo Atreides, primero tenemos desde un punto de vista de guión una figura muy creíble en lo que es un aristócrata, propiamente tal. Lo intentan ya dejar en la segunda película como el mocoso mimado, pero no es creíble eso. No es creíble eso porque es un aristócrata. Está formado como tal. Está formado con disciplina, con fe
ciencia. Entonces, está muy, muy bien planteado, y el planteamiento que nos hacen del ideal de un miembro de la élite, de un soberano, es una persona que es valiente, que es culta y que tiene fe. Eso es lo que nos plantea la película desde una crítica, porque, bueno, en Dune Mesías, que espero que no haga esa película y que sea otra la cosa que haga como tercera entrega Villanueva, ahí dejan a Paul como malo, básicamente. O sea, se invierte todo, pero hasta ahora, con estas dos películas, lo que nos plantean, digamos, es eso. Y eso es lo que tenemos que reivindicar a una elite de verdad. O sea, nosotros ya tenemos que deshacernos de toda esta manga de políticos que también son parte de la cofradía rotos con plata, son puros cobardes, que no tienen cultura, no tienen ningún conocimiento mínimo, no son guerreros y ni siquiera tienen fe. Bueno, entrando más a la familia de Paul. La casa Atreides, lo dije mal, la casa Atreides, bueno, es una monarquía y encarna la verdadera nobleza, a diferencia y comparado con el espejo negativo que son los Harkonnen y el emperador, ¿no es cierto? Hay una escena excelente en la primera película, que es cuando Leto Atreides rescata a sus trabajadores, que en el fondo son sus siervos, mostrándonos ahí la lealtad señorial. O sea, él va corriendo peligro de morir por culpa de un gusano de arena, él va y salva a sus siervos personalmente. Entonces ahí nos muestran el tema del verdadero valor del antiguo régimen, del régimen feudal, de la lealtad señorial. O sea, el señor feudal está ahí para servir a la hora de que hay que defender a sus siervos, y sus siervos en cambio le juran la lealtad en la guerra, la lealtad en el trabajo, la lealtad también en la jerarquía, ¿no es cierto? Bueno, entonces está ese elemento ahí también presente, que nos empieza a mostrar un ideal arqueofuturista planteado los Atreides como la casa que encarna este ideal, y que lo encarna bien y lo encarna redondo. No le puedes hacer una crítica a la casa de los Atreides porque son los buenos, de hecho son los bonachones, ¿no es cierto? Todos con barbita, ¿no es cierto? Versus los Harkonnen, que son estas bestias peladas, ¿no es cierto? Absolutamente calvos. Bueno, hay hartos elementos en la casa de los Atreides también, como el concepto de la lealtad. O sea, Atreides gobierna bajo la lógica del amor y la lealtad, versus el emperador y versus los Harkonnen, que es bajo, bueno, el emperador en base a la conspiración y la intriga y la puñalada por la espalda, muy romano en algunos elementos, muy, muy del Senado romano, y el caso de los Harkonnen, el terror y la tiranía. Entonces, el amor y la lealtad por el amor. Y hay una escena en la película 2 donde el emperador le dice, ¿sabes por qué? Le dice a Paul, ¿sabes por qué maté a tu papá? Porque tu papá era un hombre débil, que creía en las reglas del corazón, pero el corazón no está diseñado para mandar. Entonces, en otras palabras, tu papá era un hombre débil. Y se equivoca porque, bueno, primero que todo el emperador sabe que le está mintiendo a Paul, porque si fuera débil Leto Atreides, no hubiera conspirado para matarlo. Y la verdad es que Leto o sea, el emperador se lo quería pitear, en el fondo lo quería matar, porque las demás casas del Landsraad tenían mucho respeto por los Atreides, precisamente porque ellos no se relacionaban de la manera tiránica o de la manera utilitaria que lo hacía, o sea, de la manera utilitaria que lo hacía el emperador y de la manera tiránica que lo hacían los Harkonnen. Lo que construía Leto eran lazos de lealtad y de afecto con sus vasallos y con las otras casas. Y por eso lo querían. Y eso demuestra que finalmente el amor y la lealtad y el amor señorial
era algo que el emperador Shaddam IV le temía mucho. O sea, todo lo contrario, lo mató porque era un hombre fuerte por operar con ambas cosas, ¿no es cierto? Con el corazón y con la mente. Y no es que el emperador se equivoque, porque uno diría, el emperador se equivocó, no se equivocó, está mintiendo. Bueno, hay, digamos, destellos dentro de ambas películas que nos muestran elementos que recogen valores o tradiciones del pasado, no de la época contemporánea. Por ejemplo, Stilgar, que es mi personaje favorito, Stilgar, perdón, Stilgar bueno, sale en ambas entregas. Stilgar es mi personaje favorito, pero básicamente porque es un nacionalista, es un radical religioso y es una persona extremadamente leal, es una persona que da su vida por su pueblo y por su fe, y eso lo convierte, digamos, en una figura que encarna los ideales del rescate que nosotros estamos haciendo de la tradición y el combate que estamos haciendo en contra de la modernidad y la posmodernidad. Entonces, por eso Stilgar es mi personaje favorito y debería ser el personaje favorito de todos ustedes. Y hay una escena donde el fondo él los llama a callar al resto y dice, estamos rezando, así que cállense. Hay otra escena que a los gringos les va a tocar y les está tocando muy duro en esta película, que los fundamentalistas religiosos están en el sur, en los estados redneck. Entonces se hace también ese guiño que es sin querer, porque el libro lo escribió un británico. Entonces, sin querer también sale eso. Bueno, está el mensaje pro día que les comenté al comienzo de la película, de que la hija tiene conciencia, es un ser humano consciente, y el concentrado de melange, ¿no es cierto?, de especia, que es este líquido que es el agua de vida, le despierta o le aumenta, le potencia la conciencia a la hija que está en el vientre de Jessica, la mamá de Paul, y hay un mensaje ahí pro vida muy, muy fuerte, porque además simbólicamente coincide que el agua de vida es celeste. Bueno, ya les comenté el tema de la relación de Atreides, que no lo querían aceptar por no ser de la tribu, por no ser Fremen, y es lo mismo un poco que le pasa a Jesús por no ser de la tribu de los sacerdotes, de la tribu de Leví. Hay un planteamiento en una escena de demonología, el agua también, el agua de vida, bautiza a la madre de Paul, para el fondo, para ella poder predicar, y bautiza también a Paul como Mesías. Entonces el agua bautiza. Entonces están todos estos elementos cristianos dando vuelta por ahí orbitando. Y bueno, con respecto a elementos del lore que también son arqueofuturistas que vale la pena plantear, está el vitalismo. Bueno, el ideal vitalista no es estrictamente arqueofuturista, pero está planteado el vitalismo como ideal, y el vitalismo nosotros sabemos que es un ideal contrario a la posmodernidad. Entonces hay que rescatar también el vitalismo. El vitalismo está presente cuando es una escena del libro que creo que es Leto Atreides quien habla que Caladan, al ser un paraíso, porque era un planeta con relación a otros muy, muy naturalmente muy amigable para la vida, a diferencia de Arrakis, a diferencia de Heavy Prime, de los Harkonnen, Caladan había vuelto débil a la casa de los Atreides. Entonces está esta idea del vitalismo, que la geografía afecta a los seres humanos, y que al ser humano no se lo puede entender desarraigado de su geografía, que su geografía es importante. Por lo tanto hay un planteamiento muy de juntar al ser humano con la tierra, del contacto con la tierra. Hay un ideal planteado en el libro con respecto al vitalismo muy fuerte, y que hay que rescatar, porque el vitalismo, desde el punto de vista que yo lo estoy planteando, es una idea muy buena, contraria al globalismo, porque reivindica el soberanismo no simplemente desde que nosotros somos dueños de esta tierra. Esta tierra nos pertenece porque esta geografía es nuestra, esta geografía nos ha hecho chilenos, esa geografía ha hecho a los alemanes, esa geografía ha hecho a los estadounidenses, esa geografía ha hecho a los rusos, ¿me entienden? Y por lo tanto esa geografía tienen los rusos a decir, esta geografía es solamente de los rusos, ¿me entienden? Está ese vitalismo presente en la novela, que es contrario obviamente al globalismo. Está también en el lore, bueno, y en la película cuando finaliza la 2 se plantea una nueva guerra santa, pero está la guerra santa bluteriana,
de básicamente la humanidad en contra de las IA. En el mundo de Dune no existe la inteligencia artificial y no existen los computadores. Por eso en la película 1 y en la 2 vemos que están estos Mentat, que es el gordito que sale en la primera película, que pone el ojo en blanco y hace cálculos, porque él es un computador humano, por así decirlo. Y los Mentat también ocupan la especia para poder abrir la conciencia para hacer computadores humanos. Entonces, es muy interesante eso porque se plantea el desarrollo del ser humano, digamos, con tecnología, pero sin suplantar al ser humano con inteligencia artificial, que esa es la gran pelea que estamos dando en este siglo, que es decirle no a la inteligencia artificial, porque lo que se busca ahí es el ideal transhumanista. Entonces, es un planteamiento en contra del transhumanismo, la yihad butleriana en contra de las guías que está planteado en el lore del libro. ¿Ya? Bueno, tenemos obviamente en el lore también del libro la Biblia Católica Naranja, la Orange Catholic Bible, ¿no es cierto? Que es un compendio obviamente de varias religiones, pero nos plantea también la conservación de la Sagrada Escritura, que también está planteado en la película y en el libro. Entonces, bueno, al final, el intento de crítica del libro de Heber es bien claro, o sea, él intenta decirnos que Paul es malo, que finalmente el tema de los mesías y digamos de la fe es un instrumento político. Eso es como un poco la idea que nos intenta dar a entender la película y también el libro. Y en el segundo libro, El Mesías de Dune, ya no puede quedar más claro eso. Pero se da una realidad con los fans. La realidad de los fans es que ven a la casa de los Atreides como un ejemplo a seguir, ven en la figura de Paul Atreides una figura que inspira a los fans tanto del libro como de las películas, y finalmente, bueno, la casa de los Atreides y la consigna, la casa de los Atreides y Paul Atreides y Leto Atreides did nothing wrong. O sea, básicamente ese es el mensaje con el que nosotros tenemos que ir a dar la pelea, y tenemos de nuestro lado a los fans de este libro y a los fans de estas películas para ir posicionando esa idea, que los Atreides hicieron todo bien y los malos realmente eran la versión trastornada, la versión degenerada de una monarquía que son la tiranía de los Harkonnen y el régimen corrupto también del emperador Shaddam IV. Bueno, la importancia... no, iba a hablar de Starship Trooper, pero prefiero que esto lo dejemos para otra oportunidad, porque ya llevamos harto de programa, lo vamos a dejar para otra oportunidad si es que ustedes quieren que hable de Starship Trooper, en la misma línea. Bueno, miren, en resumen y en síntesis, Dune presenta un arqueofuturismo estético, combate con espadas, castillos, ejércitos feudales, vestimenta, rescate de artefactos y elementos culturales viejos, la corrida de toro, la gaita, etc. Pero también nos presenta elementos políticos arqueofuturistas, como la monarquía feudal, y religioso, como la teocracia mesiánica, fundamentalmente cristiano en principio. Obviamente lo quieren hacer desde la crítica, pero es una teocracia mesiánica cuasi cristiana o crística. Y también nos presenta el arqueofuturismo desde valores viejos como el vasallaje de lealtad y amor y la fe. Entonces, todos estos elementos finalmente intentan ser abatidos y criticados por el novelista y por el director y por los directores de estas películas, pero lo que termina por suceder finalmente con Dune es que el espectador empatiza con el protagonista que encarna dichos elementos, me refiero a Paul Atreides, a Leto Atreides, con la familia, obviamente, también de Paul y de Leto, y finalmente con toda la casa de los Atreides. Ellos son las víctimas y ellos son los héroes, finalmente. Mientras que presenciamos en el emperador Shaddam IV del universo conocido y en el varón Vladimir Harkonnen la versión corrupta de dichos elementos. De los elementos que en el caso de la casa de los Atreides están puros y son buenos. Entonces, en ellos, en Shaddam IV y en el varón Harkonnen, están la versión corrupta de dichos elementos, siendo de esta forma reivindicado el orden natural y el antiguo régimen al verse la tesis y la antitesis en ambas películas y en la novela, expresada dentro de esta realidad, y para nada se presenta como tesis la democracia, el ateísmo
o alguno de los valores modernos y posmodernos que hoy día están vigentes, en ningún minuto, salvo una escena donde Chani habla que los Fremen somos todos iguales, pero ese es más que nada un ideal de Chani, porque claramente no son iguales. Hay algunos que tienen más jerarquía y eso también tiene que ver con la visión religiosa que tienen muchos de ellos. Y hay comandantes, hay generales y hay otros que son simplemente soldados, así que no existe esa cosa, pero esa es la única escena media posmo o modernista planteada en la película, ¿ya? Bueno, la importancia de esta película es alta para la reacción de derecha occidental y el promoverla con nuestra óptica y utilizarla como un ejemplo de un mundo que funciona es clave, ¿ya? O sea, es súper importante utilizarla como, aquí hay, al igual como lo hacemos con Starship Trooper, a world that works, un mundo que funciona. Eso es clave. Como también debemos hacer esto, y yo también lo hago seguido con Warhammer 40K, por ejemplo, y también con Starship Trooper. Entonces, básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso respecto al análisis de la película. Les recomiendo que la vean. Les recomiendo que la vean con los ojos que, los que no la han visto, con los ojos que yo les estoy planteando que la vean, desde el punto de vista que yo vi esta película y que rápidamente empecé a ver la primera también. Cuando vi la escena del aterrizaje del emisario del emperador en Caladan y después cuando el aterrizaje de la casa Atreides en Arrakis, ya me quedó claro de qué se trataba esta película, de lo que intentan hacer, que en el fondo es intentar pegarle a las ideas viejas, pero finalmente lo que terminan haciendo ambas películas terminan reivindicando las ideas viejas y tenemos que ocupar cada elemento dentro de estas dos películas que reivindican estas ideas viejas, que identifican, o sea, que reivindican lo arqueo, ¿no es cierto? Y que proyectan lo arqueo al futuro. Todos esos elementos tenemos que rescatarlos, reivindicarlos y hacerle también una propaganda, ya sea con memes, ya sea en la conversación familiar respecto a esta película y por qué es tan buena, hablarle a la gente del arqueofuturismo porque es súper choro plantearlo. Todas las películas, casi el 90% de las películas, el 95%, el 99% de las películas de ciencia ficción son cosmistas. ¿Qué es el cosmismo? En resumen, el cosmismo plantea el futuro desde los valores actuales, valores que hoy día son decadentes, Jaime. ¿Qué es lo que hace el arqueofuturismo? Ocupa los valores viejos, los valores de atrás. ¿Por qué? Porque un sistema que tiene menos de 200 años va a perdurar hasta el futuro, hasta el 10.191, como plantea Dune. ¿Por qué iría a pasar eso? Si es que los valores viejos, los valores clásicos, el antiguo régimen, el gobierno de las familias, ¿no es cierto? La organización familiar, el vasallaje, tiene 5.000 años y que cayó por la estupidez humana solamente, 5.000 años de constancia y de ser el esquema que el ser humano de manera espontánea se da. Nos organizamos en familia y de hecho hasta el día de hoy lo hacemos. Las juntas de vecinos son expresión de eso, pero bueno, no me quiero ir para allá. Entendamos eso, rescatemos los elementos arcaicos presentes en la película, arcaicos entendamos en el sentido del fundamento. Vamos a los fundamentos occidentales presentes en esta película, vamos a los fundamentos de los valores que el posmodernismo y el globalismo quiere que olvidemos de esta película y rescatémoslos. Y rescatémoslos y reivindiquémoslos en la discusión familiar, en los memes, en los comentarios que hagamos respecto a esta película, etcétera, etcétera, etcétera. Y utilicémosla como insumo para para la reacción de derecha en Occidente. Eso, ya, espero que les haya gustado el programa, nos vemos, bueno, salió medio largo, pero en fin. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden suscribirse, compartir, dar like y comentar cualquier aporte que quieran hacer. Ahí tienen el código QR de la cuenta Flow para que manden la plata. Abajo, en la descripción del video del programa, están los enlaces del Patreon y de la cuenta Flow. Lo mismo en la portada del canal. Pueden encontrar ambos enlaces ahí para que nos manden su colaboración. Y si les gustó este programa de análisis de película, análisis de novela, háganmelo saber en los comentarios. Si les interesa que hablemos de Starship Trooper en una línea similar, háganmelo saber y podemos hacer también un programita respecto a la película Starship Trooper. Eso, nos vemos en el próximo programa y los dejo con el cierre del canal, que van a ver, si ven la película, la primera, se van a dar cuenta que es una versión modificada del himno de la Casa de los Atreides.
Así que, bueno, los dejo con el cierre típico que tiene esa canción y tiene esa melodía que me gusta mucho. Chao, chao.